Hola a todos, bienvenidos a este video donde vamos a estar explorando un tema muy interesante. ¿Por qué tu compañero de clase te odiaba? Como siempre indico, estos son temas de los que pocos hablan, pero que todos hemos vivido en algún momento de nuestra vida. ¿Quién no estuvo en una clase y se encontró con ese compañero a quien, por más que intentaras agradar, lo único que hacía era sentir un odio recalcitrante hacia tu persona? Por supuesto que una situación como esta tiene consecuencias en tu psiquis, ya que en un momento comienzas a preguntarte, bueno, ¿qué hice yo para generar ese odio? A veces efectivamente haces algo, pero es algo demasiado pequeño, intrascendente, que este compañero o compañera que te odia se lo toma como una afrenta demasiado grande para ser tolerada. Ya a partir de allí, eso puede generar situaciones de bullying o quizás simplemente miradas de odio o gestos amenazadores. Y lógicamente, cargar con una situación como esta durante todos los días en que ibas a clase debe haber sido algo muy difícil de soportar. Ahora, por lo general, las personas que enfrentan algo como esto desarrollan algunos traumas complejos que les llevan a nivel inconsciente a estar siempre en guardia frente a alguien nuevo o a quien conocen, y en el fondo no desean equivocarse porque sienten que si lo hacen podrían generar algún tipo de odio en esa persona que les llevaría a vivir y por tanto sufrir nuevamente esa misma situación que experimentaron en su pasado cuando iban al colegio y alguien los odió sin ningún motivo. Justamente por eso, una parte del análisis que yo hago consiste en que puedas definir todas las personas que te odiaron y a partir de allí, qué es lo que vamos a estar haciendo en este video, puedas determinar qué generaba ese odio en la persona. Porque si lo piensas, ese odio que él o ella te tenía no se relacionaba necesariamente contigo, sino que tenía que ver con sus propios problemas. Y eso es lo genial de hacer estos análisis, ya que una vez que estableces la razón verdadera de ese odio, te liberas de él. Ya no te importa, no solo lo que esa persona pensara de ti, sino en realidad cualquier persona podría pensar de ti. Te lo digo porque ineludiblemente siempre a lo largo de tu existencia te vas a enfrentar a personas que te odian. Entonces, la idea de esto, de este proceso de autoconocimiento, es que llegues al punto donde alguien te odie y digas, ok, que se joda, no es mi problema. Pero la mayoría de las personas inconscientemente suele pensar que son ellos quienes están provocando ese odio. Y muchas veces tratan de congraciarse con esa persona que los odia, al punto de que en algunas ocasiones llegan incluso a humillarse. O en otras, terminan entrando en una relación de pareja con alguien que no quieren estar, como por ejemplo lo que te contaba en el video donde hablo sobre por qué no puedo evitar desear estar con alguien que me rechaza. Son remanentes de una situación como esta. Dicho eso, mi hipótesis inicial de análisis era que ese compañero o compañera que te odiaba no lo hacía porque tú tuvieras algo malo, sino en realidad porque al tener algo muy bueno despertabas en él o en ella algún tipo de inseguridad. Entonces, eso iba a provocar que te odiara de cualquier forma y que no pudiera evitar expresarlo, porque recuerda que cuando hablamos de la psiquis estamos hablando de un tipo de energía que debe salir de algún modo. En el caso de esa persona que te odiaba, claramente lo hacía como una reacción inconsciente de las inseguridades que tú despertabas en él o en ella. Entonces te reitero, ya no es que tú tuvieras algo malo. Sácate esa idea de tu mente de que eres tú el culpable de que otros te odien y piensa en qué inseguridades les provocas. En el fondo no es tu culpa ser tan genial. A eso es a lo que quiero llegar. A partir de allí, pensemos en algunos motivos que provocaban ese odio. Puede que algunos de los que te dé aquí te hagan sentido, pero como siempre digo, son muchos los motivos potenciales. Uno de ellos podría ser la envidia. En el fondo, esa persona que no puede evitar odiarte detesta que tú tengas algo que él o ella no puede poseer. Y sin que tú lo quieras, estás provocando en esa persona algún tipo de vacío con relación a sus propias inseguridades. Eso es lo general. Pero pensemos en una situación en particular. Puede que esa persona envidie tu belleza.
Tal vez ni siquiera tú mismo te habías dado cuenta de que eras una persona hermosa o hermoso, o por lo menos tienes algún tipo de belleza que tu compañero de clases que te odiaba envidiaba porque era algo que nunca iba a lograr alcanzar. Él o ella deseaba tu belleza, pero no podía tenerla. Entonces, eso ineludiblemente le recordaba que era alguien feo o fea. Por lo menos así era como se sentía. Entonces, ¿cuál era el efecto de aquello? Bueno, como te decía, que detestaba estar en tu presencia justamente porque le recordabas esa fealdad que él o ella creía tener. Todo esto, por supuesto, a nivel inconsciente. Él o ella no iba a admitir que se sentía feo en tu presencia. ¿Y cuál iba a ser la consecuencia de ello? Que te iba a decir cosas o iba a realizar acciones precisamente para que fueras tú quien se sintiera feo. Que es algo que sufren con mucha regularidad las niñas en los colegios a los que asisten. Si tú fuiste una niña a la que vivían tratando de fea, claramente era porque alguna de esas niñas instigaba para que tú fueras percibida de esa forma. ¿Te fijas lo terapéutico que es todo esto? Ya que una vez que te das cuenta por qué esa persona te odiaba y hacía lo que hacía, logramos descubrir el verdadero factor que te está afectando en una situación como esta y que ha generado a lo largo de tu vida. Todo ese sentido de inseguridad que no sabías de dónde venía y que te llevaba constantemente a intentar eludir cualquier persona que pudiera odiarte. Lo que para tu mala fortuna te llevaba a congraciarte con algunas personas que no valían la pena en realidad. Parejas, supuestos amigos que te hacían daño. Claramente lo hacías para un caso como este porque no deseabas que te volvieran a decir que eras alguien feo. Recuerden que esto es solo un efecto de muchos otros que existen para un caso como este. De hecho, se sorprenderían de la cantidad de mujeres hermosas que no se dan cuenta de su belleza, precisamente porque en su infancia alguien se encargó de decirles una y otra vez que no eran personas lindas. Lo que en parte explica por qué hay muchas mujeres hermosas que desarrollan tantos procesos de inseguridad. Justamente porque tuvieron que cargar desde muy pequeñitas con el odio de personas que muy en el fondo envidiaban lo que ellas no tenían por causa de sus propias inseguridades. Ahora, ¿por qué esa persona en particular envidiaba tu belleza? Lo que le llevaba a odiarte sin que existiera aparentemente ningún motivo. Bueno, con toda seguridad vivía en un hogar en donde era a ella o a él a quien se le hacía sentir como alguien feo. Esto suele darse en familias que viven en dinámicas de lastimar el ego de los demás por medio de burlarse de su apariencia física. Muchas veces son los hermanos o los mismos padres que por sus propios complejos de inseguridad no desean que haya nadie en el marco de esa familia que se destaque de alguna forma. Entonces, ¿qué ocurre? Se repite el patrón. Por causa de mis propias inseguridades, odio aquello que no puede tener, que en sí es todo un complejo, la envidia de lo que yo carezco. Por lo mismo, ya saben que si quieren trabajar conmigo un tema como este o cualquier otro por medio de sesiones de análisis más personalizadas a través de videoconferencia, no duden en contactarme al correo electrónico que dejo aquí abajo. Que estén bien, bye.